La clave para entender la Biblia. Los 7 pactos. La Biblia no nos habla simplemente sobre Dios. La Biblia es un libro o un conjunto de libros, ¿no? Que nos hablan sobre la relación de Dios con el hombre. Es una revelación, es lo que Dios ha querido mostrar de él en relación con el hombre para el bien del hombre, para que el hombre pueda alcanzar su fin último. De hecho, si vamos al primer libro en el Génesis, nos encontramos cómo está el plan original de Dios, del hombre en felicidad, pero el propio hombre, por instigación del demonio, arruina ese plan. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, lo que encontramos es la glorificación de la Nueva Jerusalén. Entonces encontramos que lo que Dios quiere es la felicidad del hombre. Y el hombre, con el pecado, es como que se pone un obstáculo a sí mismo, cava su propio hoyo espiritual. Pero quien quiere realmente la felicidad del hombre es Dios. Es más, Dios quiere la felicidad del hombre más que el mismo hombre. Y sabe lo que va a hacer feliz al hombre más que el mismo hombre. Esta idea de que el hombre arroga para sí mismo el derecho de decidir y ponerse a sí mismo como ley absoluta para determinar lo que está bien o lo que está mal para sí, lo cual algunos exégetas asocian a la idea de comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal, esta cuestión de una autonomía independientemente de Dios. Auto es un prefijo griego que significa a sí mismo. Y nomía se asocia a nomos, que quiere decir ley. Entonces, autonomía es darse una ley a uno mismo. Cuando el hombre quiere darse la ley a sí mismo, ser su propia ley, ser autónomo aparte de la ley de Dios, es entonces que prueba, por así decirlo, del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios establece sus leyes, sus mandamientos, sus parámetros para que seamos felices, porque nos ama. Pero nosotros podemos romper con ese plan original de Dios. Sin embargo, Dios va a intervenir a lo largo de la historia para establecer la felicidad final del hombre, por sobre el pecado con el cual el hombre ha arruinado su propia felicidad original. Esas intervenciones de Dios en la historia, haciendo compromisos con el hombre, es lo que aquí vamos a llamar pactos. Y es la clave para entender la Biblia. La Biblia no es un tratado teológico abstracto sobre Dios, como una suerte de metafísica sobre los atributos de Dios. Sino, como decía al comienzo, la Biblia nos habla de Dios en relación con el hombre, del plan de salvación, del plan de Dios para con el hombre y cómo el hombre puede ir hacia Dios. Y cómo primeramente Dios ha venido a los hombres de forma especialísima en la persona de Cristo, encarnándose. Entonces, la clave para entender esta historia de salvación es hallar la llave hermenéutica de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y a eso se aboca la presente conferencia. Vamos a hablar de 7 pactos en la Biblia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a verlo. La estructura va a ser así. Voy a decir el nombre del pacto, vamos a leer el texto bíblico principal de referencia sobre el pacto en cuestión y lo voy a comentar un poco, hasta completar estos llamados 7 pactos, ¿no? Bien. Entonces, vamos con esto. Si tienen por ahí algún micrófono prendido, ahí vean de apagarlo. Ok. Primer pacto, el pacto adánico. Génesis 2 del 16 al 17. Dice Dios dirigiéndose al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, acá tenemos un pacto, un compromiso de Dios con el hombre. Lo que Dios le está diciendo al hombre es:
mira, yo te he dado todo lo necesario para que seas feliz. Tú tienes todo lo necesario para que seas feliz. O sea, estás en un paraíso. Le ha dado a Adán los ríos, las puestas del sol. Le ha dado los animales sobre los cuales puede enseñorearse, ponerles nombre. Le ha dado el conjunto de la creación. Y le ha dado una ayuda idónea. Le ha dado a Eva. Y asimismo, Adán ha sido dado a Eva. Eva es dada a Adán y Adán es dado a Eva. Porque eventualmente Dios dice que el hombre dejará a su padre, la mujer dejará a su madre y se harán una sola carne. Entonces los dos se dan mutuamente. Y Dios llama al hombre a llenar la tierra. Dice, creced y multiplicaos. Hay algunos que erradamente han pensado como que el pecado original fuese un asunto sexual, ¿no? Como que esto del fruto prohibido hace una referencia implícita a las relaciones sexuales y no, nada que ver. Porque el hombre ya fue creado con sexualidad previo a la caída en el pecado original. Y el plan original de Dios es que llenemos la tierra y eso tiene que ver pues con la unión sexual. Lo cual implica que el sexo en sí mismo no es pecaminoso. Es parte del plan de Dios. Ahí encontramos el fin unitivo y el fin procreativo de lo que es el sexo en el contexto del matrimonio. El fin unitivo del amor entre el hombre y la mujer y el fin procreativo de que pues esté abiertos a la vida o que eventualmente de ahí salga prole, ¿no? Es lo que San Agustín identificaba en su obra Matrimonio y Concupiscencia del año 420 como los bona del matrimonio, como los bienes del matrimonio. Bien. Entonces el pacto adánico de parte de Dios es, te he dado todo para que seas feliz, para que seas pleno, para que estés tranquilo, para que estés satisfecho. Y asimismo, el hombre en su estado de integridad vivía en una situación de relación con Dios, al punto que se nos hace referencia que Dios bajaba en las tardes para conversar con ellos. En consecuencia, tenemos un estado ideal. ¿Y por qué se rompe ese estado ideal? Por el hombre. No por Dios, sino por el hombre. El pacto tiene una condición. Puedes comer de todos los árboles, con la excepción de este de acá. El árbol de la ciencia, el bien y el mal. Como ya les expliqué, hay exégetas que entienden que el árbol de la ciencia del bien y el mal no se refiere propiamente a la capacidad moral de distinguir entre el bien y el mal, porque esa capacidad moral ya la tiene el ser humano desde el hecho de que es ser humano. Por ejemplo, antes de caer en el pecado original, Adán ya se daba cuenta con que había algo problemático con desobedecer a Dios. Inicialmente, cuando Eva le propone comer del fruto prohibido, Adán replica a ello, ¿no? Entonces ya tenía una conciencia moral de que se estaría faltando a la ley de Dios, de que sería malo actuar así, pero bueno, finalmente termina haciéndolo. Entonces el ser humano tiene juicio moral, capacidad de distinguir entre el bien y el mal desde antes de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, no se hace referencia a eso. No se hace referencia a que el hombre recién tenga la capacidad de distinguir el bien y el mal, sino al hecho de que pretenda el hombre mismo ser el parámetro que defina el bien y el mal, la ley moral, su propia ley de vida, independientemente de Dios, o por fuera o en contra de la ley dada por Dios. Y con esa caída en el pecado original, entonces se rompe el pacto adánico, no por el lado de Dios, sino por el lado del hombre. Nótese que al final del pasaje que les leí, en Génesis 2:17, dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto se refiere a la muerte espiritual del hombre, porque el día que Adán y Eva comieron de ese fruto, no es que físicamente murieron, no es que comieron el fruto y murieron físicamente, no, murieron espiritualmente. Es decir, en el contexto bíblico, la muerte se asocia a separación. A la separación, por ejemplo, cuando se habla de la muerte,
se dice expiró. Y expiró significa entregó el espíritu. De hecho, en la Biblia, cuando se habla de la muerte de Cristo, en la cruz se habla en esos términos, ¿no? Y entregó el espíritu o expiró. Entonces, la muerte en la concepción judía es la separación del cuerpo y del alma espiritual. No es la muerte una suerte de inexistencia. A veces asociamos como que si algo muere deja de existir. No, sino tiene que ver fundamentalmente con separación. Del mismo modo, la muerte espiritual no es que el ser humano deja de tener espíritu o algo así. La muerte espiritual consiste en que va a estar separado de Dios. De lo que existía en una relación de comunión armoniosa con Dios, va a pasar a estar separado. Ahora bien, el hombre gozaba de una gracia especial dada por Dios de que no moriría. En vista de que rompe su relación con Dios, la muerte espiritual que viene sobre el hombre también traerá como consecuencia la pérdida de la gracia especial, de que no podría morir físicamente y pues entra también la posibilidad de la muerte física para el hombre, en este caso. Vamos al segundo pacto, el pacto noético, es decir, el pacto en Noé. Dice Génesis 9:11. Habla Dios. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. No necesito explayarme en explicar la historia de Noé, bastante conocida en la cultura popular, ¿no? Básicamente se nos cuenta que los hombres se habían vuelto como demasiado pervertidos en la generalidad de habitantes de la tierra. Eso se nos explica en Génesis 6, en particular Génesis 6:5, Génesis 6:6. Pero se nos dice en Génesis 6:9 que Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Entonces Dios encomienda a Noé la construcción de un arca, ¿no? Para pues preservarse a sí mismo y a su familia del diluvio que va a enviar Dios. Este diluvio es enviado, pero por medio de la arca son preservados. Los padres de la iglesia han visto claramente esto como una prefiguración de la iglesia. Somos salvados por medio del agua del bautismo, por la cual somos incorporados en el arca, que es la iglesia. Y hay padres de la iglesia que hacen la reflexión precisamente de que así como fuera del arca no podía salvarse la gente, asimismo fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, esta idea de que fuera de la iglesia no hay salvación no es un invento de un papado medieval o en una época moderna para protegerse del protestantismo o algo así. No. O sea, ya se encuentra esta noción en los padres de la iglesia. Que hay toda una comprensión, por supuesto, una profundización en entender bien la noción del extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, pero de que sea una idea presente ya en la época patrística está presente. Volviendo a esto, en la propia Biblia también se hace la analogía con el arca de Noé. Esto lo encontramos aquí. En Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces Pedro está diciendo fueron salvadas por agua. Pero ¿qué dice en el versículo siguiente? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde ahora a esto, el bautismo que corresponde a esto ahora os salva. Entonces, Pedro toma el pacto noético de cómo las personas fueron salvadas por medio del agua en el arca, y luego cómo en el contexto cristiano somos salvados por el bautismo que nos incorpora como miembros en la iglesia. Y él directamente vincula el bautismo a salvación. Yo sé que a muchos protestantes no les gusta esta idea, pero es que lo dice de un modo muy literal. 1 Pedro 3:21. Ahora el bautismo os salva. Bueno, en todo caso, en el pacto noético entonces Dios se comprometía a que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y como símbolo de ese pacto, pues se hace aparecer un arco iris. Luego los hombres han caído en el pecado y pues han caído en la perversión general, etc.
pero al menos Dios prometió que no iba a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio, lo cual no niega la posibilidad de que pueda ejercer otro tipo de acción, de ser el caso. Vamos al tercer pacto, el pacto abrámico. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Dios dirigiéndose a Abraham. Y quiero que noten un patrón. ¿Cómo se establecen los pactos? ¿Quién es el que habla en los textos bíblicos que les estoy citando? Habla Dios. Dios es el que tiene la iniciativa en estos pactos. No es el hombre, sino Dios. Dios tiene la iniciativa. Dice, Génesis 12, del 1 al 3. Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muchas veces tenemos el sesgo de ver la elección como algo excluyente. Como que si Dios elige una persona, eso implica que está excluyendo a los demás. Pero Dios no tiene esa visión. Por ejemplo, acá en la elección de Abraham, elige a Abraham no para excluir a todas las familias que no sean la de Abraham, sino dice, en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Asimismo, Dios elige al pueblo judío. ¿Pero por qué elige al pueblo judío? ¿Para excluir a los demás pueblos? ¿Para excluir a los no judíos? El propósito final de Dios por el cual elige a los judíos es para, por medio de ellos, llevar salvación a todos los pueblos de la tierra, no solo para los judíos. De hecho, esto es lo que claramente se entiende en el Evangelio de Juan, ¿no? En el pasaje tan conocido de Juan 3:16, se dice, tanto amó Dios al mundo. Asimismo, en Juan 1:29 se dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay una bendición para el mundo. Pero esa bendición, ¿de dónde viene? Si nos vamos al capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan, vamos a ver en Juan 4:9 que Jesús es identificado como judío. Y en Juan 4:22 Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Pero al comienzo del Evangelio de Juan habíamos visto que se establece que es para el mundo. Entonces, cuando Dios escoge, no es para excluir de la bendición a las demás personas, sino cuando Dios escoge para servicio, es para que por medio de la persona escogida, todos puedan ser bendecidos. Entonces, de nuevo, Dios escoge a Abraham y a la familia de Abraham, pero dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y precisamente, a partir de Abraham, padre de la fe, es que viene pues toda la línea judeocristiana. Y ha venido bendición al mundo gracias a toda la línea de la religiosidad, la espiritualidad, la teología judeocristiana. Todo ese mensaje. Vamos al cuarto pacto, el pacto palestino. El pacto palestino se refiere a la tenencia de la tierra, ¿no? Esto ya es en el contexto específico del pueblo judío. Dice en Deuteronomio 30, del 1 al 3, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Entonces, esto tiene que ver pues con la situación de que es como un patrón que se encuentra en el Antiguo Testamento y podría decirse también en la historia del pueblo judío, que están en una situación de opresión, Dios los libera de algún modo de esa opresión, pero eventualmente el pueblo cae en pecado. Y cayendo el pueblo en pecado, pues Dios permite que sobre el pueblo caiga desgracia. Y cayendo desgracia sobre el pueblo,
eventualmente puede pasar situaciones de opresión o incluso de exilio, como el exilio babilónico en el Antiguo Testamento, cuando los judíos fueron llevados fuera de su tierra a Babilonia, exiliados en distintas partes, o lo que es la diáspora judía a lo largo del siglo I en adelante se ha visto a los judíos dispersos, ¿no? Fuera del que sería el territorio geográfico correspondiente a Israel, para eventualmente, con la creación del Estado de Israel en el año 1947, pues volver a reagruparse en torno a esa zona. No entro en la cuestión geopolítica del asunto, que es muy compleja, y yo creo que es una cuestión que hay que ver pues en su debido contexto y un poco aparte. Pero la idea que quiero denotar aquí es que como que Dios promete que cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se arrepintiere, cuando el pueblo se dé cuenta de que ha obrado mal después de haber pasado múltiples sufrimientos y de estar esparcido, disperso y todo eso, Dios lo volverá a reunir. Ese es el pacto palestino. Quinto pacto, el pacto mosaico. El pacto mosaico es el pacto en Moisés, ¿no? Dice Deuteronomio 11 del 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos. Entonces, el pacto en Moisés implica que Dios le dice al pueblo: cumple los mandamientos y serás feliz. Aléjate de los mandamientos y serás infeliz. El ser humano al final de cuentas solo puede ser feliz en Dios. Ya lo decía San Agustín en su obra Confesiones, libro 1, capítulo 1, numeral 1, dice: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. De este modo, el hombre inevitablemente tiene que adorar algo. Somos animales religiosos, por decirlo así. Inevitablemente tenemos que adorar algo. Vamos a adorar un becerro de oro, vamos a adorar el éxito profesional, o el dinero, o las drogas, o el sexo, o a nosotros mismos con nuestro ego, nuestros logros. Vamos a adorar a una persona o a una mascota. Vamos a adorar un programa, o un tipo de ropa, o a un equipo de fútbol, o a un cantante, etc. Pero el ser humano inevitablemente es un animal religioso. Tiene que adorar algo. Puede hasta terminar adorando la nada misma, y puede hasta tender a pensar en un acto de inmolación ante su Dios la nada, como los filósofos existencialistas que tanto reflexionan sobre el asunto del suicidio. Por ejemplo, el filósofo existencialista francés Albert Camus, ¿no? Albert Camus tiene un libro titulado El mito del Sísifo, y en el libro comienza diciendo que a final de cuentas solo hay una cuestión filosófica relevante: la del suicidio, la de si vale o no la pena vivir la vida, ¿no? Entonces hasta puede haber una idolatría del absurdo o la nada misma, que en cierto modo me parece que es la línea que tomaron los filósofos existencialistas. Un ateo como Marx va a adorar la ley del materialismo histórico transcurriendo en la historia y un supuesto ideal de sociedad comunista. Vas a encontrar al propio Friedrich Nietzsche, recontrateo, desligándose supuestamente de todos los dioses y todos los ídolos, pero que al final se adora a sí mismo, ¿no? Y endiosa todo esto con la visión del superhombre, la voluntad de poder y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es inevitable que el hombre adore. Y si es inevitable que el hombre adore, solo tiene dos opciones: o adora a Dios o adora a ídolos. Porque adorar a cualquier cosa que no sea Dios va a ser adorar un ídolo. Ahora bien, lo que Dios está proponiendo en el pacto mosaico es que si el hombre
en adoración a Dios cumple los mandamientos, va a ser feliz. Y si no los cumple y va tras dioses ajenos, no va a ser feliz. Así de simple. Entonces, Dios nos pide que cumplamos los mandamientos no para que Él sea feliz. Dios ya es feliz en sí mismo, Él no necesita de nosotros para eso. Dios nos pide que cumplamos los mandamientos para que nosotros seamos felices. Porque si no cumplimos los mandamientos vamos a ir tras dioses ajenos. Pero si adoramos un dios ajeno, hay el problema siguiente, ¿no? Que los dioses ajenos no son dioses, pues no son dioses realmente. Y como nosotros tenemos una necesidad de amor infinito, que solo lo puede llenar Dios, cualquier cosa que no sea Dios nos va a dejar insatisfechos. De ahí que haya personas pues, que tienen mucho dinero, mucho sexo, mucha fama, mucha comida, y son infelices. O hasta se suicidan, ¿no? A final de cuentas, los ídolos, que es lo que uno termina adorando si no cumple los mandamientos, van a llevarlo a uno a la infelicidad. Entonces, la verdadera razón detrás del pacto mosaico es que Dios quiere que seamos felices. De hecho, la verdadera razón detrás de básicamente todos los pactos es esa. Vamos al sexto. Pacto davídico. 2 Samuel 7 del 8 al 14. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Acá Dios le está hablando al rey David, ¿ok? Continúo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. Que Él le hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será para mí hijo. El pacto davídico, el pacto con el rey David. Entonces se trata de establecer el reinado de Israel de forma próspera y estable. Y dice que suscitará uno del linaje de David que le construirá una casa, un templo. Ahora bien, históricamente eso fue lo que sucedió. Salomón, el hijo de David, hijo directo de David, construyó un templo al Señor, el gran templo de Jerusalén. Entonces ciertamente se cumple esa parte de la profecía donde dice, Él edificará casa a mi nombre. El hijo de David cumple con esto. Y luego dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él será para mí hijo. Esa es la parte de la profecía que resulta un poquito problemática. El reino de Salomón no quedó afirmado para siempre. Finalmente, Salomón en los últimos años de su vida terminó alejándose de Dios, dejándose seducir por mujeres extranjeras e introduciendo dioses ajenos en el pueblo de Israel. Termina llevando al pueblo en la idolatría, a la idolatría. Y su reino termina en toda una serie de conflictos políticos y división. Entonces, no es que se afirmó para siempre el trono del reino de Salomón. ¿Cómo llega a cumplirse esto? Dice, yo le seré el padre y él será para mí hijo. Pero en los últimos años de su vida, Salomón no se comportó como hijo de Dios. Entonces, esto nos lleva a la señal del hijo de David, del descendiente de Mesías, del descendiente final, el Mesías, Jesucristo. Cuando en Mateo capítulo 1 el ángel le anuncia a María que nacerá Jesucristo, lo hace en los siguientes términos. Les voy a compartir el pasaje.
A ver. Sí. No, está en Lucas 1. Sí. En Lucas 1. Entonces, lo que tenemos es el anuncio del nacimiento de Cristo. Y dice en Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará, en el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. O sea, Lucas 1, del 32 al 33, lo que nos está diciendo es que finalmente Cristo será aquel del cual su reino quedará firmado para siempre. Y que Dios le será padre y que él será hijo de Dios. Entonces es finalmente en Cristo que se cumple el pacto davídico. Vamos al último caso. 7. El nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto cristiano, el pacto en Cristo. Y Dios ya había anunciado este nuevo pacto en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué tenemos aquí? Que el pueblo de Israel al final de cuentas no podía cumplir el pacto mosaico. Dios le había dicho al pueblo, cumple estos mandamientos y serás feliz. Pero al final de cuentas no cumplían los mandamientos. Incluso podía ser que cumplan los ritualismos externos. Hasta pudiera ser que cumplan la circuncisión, las ceremonias, los sacrificios rituales. Pero aún así, dice Dios en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios quiero más que holocaustos. Entonces el pueblo de Israel podía cumplir incluso, como digo, las partes ritualistas de la ley, pero aún así el aspecto moral fundamental del corazón, de amar a Dios, de tener misericordia de los demás, eso no lo estaba cumpliendo. Entonces, en ese sentido, vamos a tener el texto de Isaías 64. En Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Note cómo el pueblo dice nuestras justicias. Entonces es como que habían unas justicias que practicaba el pueblo. Y bien, puede ser que esas justicias a las que se refiera pueden ser justicias rituales, de que estaban cumpliendo con ciertos rituales como la circuncisión, ciertos sacrificios, etc. Pero son trapos de inmundicia porque no están cumpliendo con la verdadera ley del amor en el corazón. Y en el mismo texto de Isaías, si retrocedemos un poco a Isaías capítulo 58, nos vamos a encontrar con señales de esto. Miren, dice Isaías 58 del 6 al 10. ¿No es más bien el ayuno que yo quiero desatar las ataduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres extranjeros albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá de tu luz como el alba. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Miren lo que dice un poco antes
en el versículo 3. En el 3 y del 3 al 5, los versículos anteriores, miren. ¿Por qué dicen ayunamos y no hicisteis caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como el junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Entonces, básicamente lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ese mismo pueblo que un poco más adelante en el mismo libro va a decir todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, lo que Dios les está diciendo es, miren, ustedes están cumpliendo con los rituales del ayuno. Ok, perfecto, están haciendo sus holocaustos, sus sacrificios, sus rituales del ayuno, pero a la hora de ayudar al hambriento, de no oprimir injustamente a los trabajadores, de alojar al forastero, ahí sí no hacen nada. Entonces Dios se está quejando contra el pueblo de Israel de que como que cumple los ritualismos externos, pero la ley del amor la deja de lado. El amor a Dios y el amor al prójimo está siendo dejado de lado. Se queja de que no hay amor a Dios en Oseas 6:6 y se queja de la falta de amor al prójimo, sobre todo en este capítulo 58 de Isaías. Entonces, el pueblo, con sus solas fuerzas de cumplir los ritualismos, no lograba cumplir la ley del amor. Pero lo que promete Dios es en el nuevo pacto que vamos a poder cumplir la ley. Porque dice, y pondré espíritu dentro de vosotros, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Entonces sí vamos a poder cumplir la ley, sí vamos a poder cumplir los mandamientos, pero no con nuestras fuerzas naturales, ni con los ritualismos distintivos de los judíos, sino con la gracia de Dios. De este modo, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué dice? Todo está cumplido, ¿no? Así se le registra en el Evangelio de Juan capítulo 19. Jesús dice, todo está cumplido. ¿Qué significa esto? Que todo lo correspondiente para la provisión del nuevo pacto está cumplido en la cruz. Y es ahí donde Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entrega el espíritu. Y a partir de la muerte de Cristo en la cruz, viene para nosotros el Espíritu Santo. En la cruz Jesús compra para nosotros el regalo del Espíritu Santo. Ese regalo no lo podemos pagar nosotros, nunca podríamos pagarlo. Pero Cristo con su sangre pagó en la cruz el precio por ese regalo. Y por medio del Espíritu Santo podemos cumplir la ley de Dios desde la perspectiva de la ley superior del amor. Al punto que hasta podemos amar a los enemigos con el Espíritu Santo en nosotros. No con el ritualismo distintivo de los judíos, ni con nuestras solas fuerzas naturales, pero sí con la gracia de Dios. Por tanto, el nuevo pacto es el orden de la gracia. Y eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Les voy a dar el texto clave. Está en Romanos 6:14. Pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, lo que se refiere Pablo es que pues ya no estamos en los legalismos distintivos de los judíos, como que tengamos que circuncidarnos o cumplir con ciertos detalles rituales, etc. Estamos bajo la gracia. Pero por medio de esa gracia podemos cumplir la nueva ley del amor de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo habla de esta ley, no es algo que yo me estoy inventando. Ya no estamos bajo la ley porque ya no estamos bajo la ley de los ritualismos judíos. Pero nótense cómo Pablo en 1 Corintios 9:21 dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Nos lo dice el mismo Pablo en Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Es la ley del amor. El nuevo pacto es que Dios nos va a dar su Santo Espíritu para que con la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo,
vamos a poder cumplir la ley del amor. El nuevo pacto es el pacto del amor, el pacto cristiano. Y bueno, eso era lo que quería compartirles. Y bueno, tengo ahí unos 15 minutitos para lo que sea intercambio, preguntas. Ok, muchas gracias, Dante, muchas gracias. Es que lo que pasa es que varias personas me habían comentado, oye, 7 pactos o 7 pasos. Le digo yo, no, 7 pactos. Eso fue lo que me dice Dante. Pero ahora que lo has explicado, en la forma como lo has explicado, ahora ya sabemos que en el recorrido de la Biblia tenemos 7 pactos que si por lo menos ya entramos directamente a la enseñanza de la Biblia, tenemos esos 7 pactos y me llama mucho la atención el pacto, el último, el del amor. El nuevo pacto. Y es un pacto que siempre, el último, ¿verdad? Uh-huh. El del amor fue el que dijiste, ¿verdad? Sí, el último. Ese pacto que nosotros leemos tanto y lo leemos bastante en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y pues también Juan, donde nos habla que Dios es amor. Y esto, bien, Jesucristo se entrega por nosotros, nos redime y ahora está de parte de nosotros llegar, saber si llegar, decir, dar ese paso, sí o no. Y me llega a la mente estas preguntas famosas que se dice, no, lo que pasa es que por fe, al ser la fe, inmediatamente, automáticamente nosotros tenemos que hacer obras de amor, obras de caridad, o amar. Pero nosotros obtenemos nuestra salvación solamente por fe. El amor llega así poco a poco, a cuentagotas, nos llega producto de que tenemos fe. Entonces, aquí te hago la pregunta y voy a aprovechar para hacerte la primera pregunta. ¿El amor es producto de nuestra fe o es producto de decir automáticamente, si yo tengo fe, automáticamente nosotros estamos emanando amor, o el amor es algo que nosotros tenemos que producir en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, para poder alcanzar esta salvación y esta santificación que Dios, Jesucristo nos da? Esta es la primera pregunta. Los que están en YouTube, saludos a Lidia Ardón desde México, saludos a nuestro hermano César de Panamá también. Y ahí más o menos pueden ir preguntando. Dante tiene más o menos 15 minutitos, 14 minutos, que ya yo me llevo algunos, para contestar. Y los que están aquí también pueden hacer su pregunta. Dante, no sé si recuerdas la pregunta que te hice. Sí. El amor es producto automático de la fe. Bien. El amor es producto de la fe, pero no es un producto automático. Esa es la distinción que hay que hacer. En principio, el tener una auténtica fe nos va a llevar a tener amor, pero no de modo automático, porque precisamente tenemos libre albedrío. Y teniendo libre albedrío pudiera ser que tengamos incluso auténtica fe en mayor o menor medida, y aún así podamos eventualmente fallar en las obras de amor. No es algo mecánico o automático. De hecho, la idea de que las buenas obras salen en automático simplemente porque uno tiene fe es uno de los errores de Martín Lutero. En sus sermones sobre la segunda carta de Pedro, comentando el pasaje 2 de Pedro 2:22, dice Lutero, cito: cuando recibáis la fe, las buenas obras acudirán automáticamente. Pues bien, les voy a demostrar con 3 textos bíblicos que uno puede tener fe, inclusive fe verdadera, y las obras de amor no salen automáticamente, así que uno tiene que perseverar con voluntad ahí. Primer texto, 1 Corintios 13:2, dice el apóstol: si tuviera toda la fe, de tal manera que moviese montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Pablo mismo está hablando ahí de la posibilidad de tener toda la fe y aún así no tener amor. Es una posibilidad. Es una posibilidad respecto a la cual Pablo advierte. Y noten que utiliza para hablar de la fe
la analogía de mover montañas, de tal manera que moviera montañas. Les pregunto, ¿una fe falsa mueve montañas? De hecho, el mismísimo Jesús toma esa figura. De hecho, es probable que Pablo la haya tomado de Jesús. En Mateo 17:20, Jesús dice, si tuvieran fe, le dirían a esta montaña, quítate de aquí y vete a otro lugar, y la montaña se movería. Entonces, el mismísimo Jesús, para expresar cuál sería una fe verdadera, toma la analogía de mover montañas. Por tanto, en 1 Corintios 13:2, Pablo nos está hablando de la posibilidad de tener una fe verdadera y aún así poder fallar en la caridad. Puede suceder. Segundo texto. Apocalipsis 2 del 4 al 5. Dice Jesucristo, pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. De lo contrario, quitaré tu candelero de su lugar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer buenas obras, auténticas buenas obras? Si tenemos fe. Cuando estamos hablando de buenas obras, valoradas ante Cristo mismo, no solo a un nivel humano, pues ahí tiene que estar implicada la fe. Entonces, además se dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué significa esto? Que Cristo nos está hablando de personas que inicialmente tenían fe, inicialmente por esa fe hacían buenas obras, pero como las buenas obras no salen en automático, pese a que inicialmente tuvieron fe, eventualmente dejaron de hacer esas buenas obras que sí hacían al comienzo y cayeron. Y Jesús dice que si no vuelven a sus primeras buenas obras, pueden perder su salvación final, porque dice, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces la persona podría inicialmente tener verdadera fe, incluso haber hecho algunas buenas obras inicialmente y luego no haber perseverado y puede no llegar a justificación final. Último texto, segunda de Pedro 1, 5, versículos 5 y 7. Dice el apóstol, añadan a su fe amor. Ahora bien, si el amor sale en automático por el solo hecho de que uno tiene fe, como suelen creer los protestantes, sola fide, como plantea Martín Lutero, si la fe es un producto automático del amor, ¿por qué el apóstol insiste en decir añadan a su fe amor? Si saldría en automático, no sería necesario que nos mande a añadirlo, porque simplemente sale solo. El hecho es que no sale solo. En principio de la fe brotará amor, pero no es algo automático y podemos fallar en ello. Entonces la postura católica sobre esto es más coherente. Ok. Aquí tenemos creo que un aporte de señor Alejandro. De allí la importancia de reconocer el pacto y la alianza nueva y eterna que nos dejó Jesús en la Eucaristía, en su cuerpo y su sangre. En su sangre, al hacernos uno con él, mucha gente no termina de entender la Eucaristía en este sentido, del nuevo pacto y eterno pacto. También aquí tenemos, tengo una pregunta acá desde YouTube, te la hacen, Dante. Uh-huh. Dice César Actiel, un ateo no cree, no puede tener fe, por tanto, ¿está imposibilitado de amar? Un ateo puede tener un amor natural, por ejemplo, un amor por sus hijos, por sus parientes, por sus amigos, etc. Pero no es lo que los cristianos llamamos caridad. Caridad es una virtud teologal, es un amor que viene infundido por el Espíritu Santo. Entonces, el hombre puede en su naturaleza, cuya bondad no ha sido totalmente destruida por el pecado, realizar ciertas operaciones naturales. Pero al no ser un amor de caridad, o sea, no es que eso le va a conseguir el cielo a ese ateo. Entonces, lo que respondería es, un ateo, que es una persona sin fe, puede tener un amor, e inclusive amor genuino, sí, pero es un amor que se queda en un nivel natural. Y ese nivel natural pues no alcanza para cosas sobrenaturales. Y la salvación no es algo natural, la salvación es algo sobrenatural. Entonces ahí tenemos una dificultad. Ahora bien, no es que el ateo no pueda tener fe, es que el ateo no quiere tener fe. Porque el apóstol Pablo en Romanos 1 del 19 al 20 nos enseña que pues de Dios, lo que de Dios se puede saber nos es manifiesto si es que reflexionamos sobre las cosas visibles
que Él ha creado. Y luego dice en el versículo siguiente, por eso los malvados no tienen excusa. O sea, traducido un poco a los términos presentes, es como que Pablo está diciendo, los seres humanos racionales, observando la creación, pueden llegar a la inferencia racional de que existe un Dios. Así que no tienen excusa en decir como que no existe o actuar como si Dios no existiese. Entonces no es que el ateo no pueda creer en Dios, sino que el ateo al final no quiere creer en Dios. No quiere creer en Dios. Ok, Víctor Gamboa de Ecuador. Dios hace un pacto con Abraham. Él la cumple. Pues lleva a él Yavismo a la tierra de Canaán. Yahvé le promete descendencia numerosa y abundante tierra, pero no se la cumple en vida desde él. No sé si lo está leyendo ahí se ve mejor. Ok. Desde el contexto histórico crítico. ¿Cómo salvaguardamos la integridad de Dios para suplir esta salvedad? No sé si entendiste la pregunta, no sé si te la presenté bien. Sí, como también está escrito en el chat. Sí, correcto. Bueno, en primera instancia habría que ver qué es lo que entendemos por contexto histórico crítico, ¿no? Porque a veces se puede asumir contexto histórico crítico como sinónimo de racionalismo, como de que todo tiene que ser juzgado en ciencias bíblicas desde una perspectiva racionalista. Si tomamos tal acepción del término histórico crítico, pues es casi como decir, desde una perspectiva escéptica, ¿cómo podemos creer que Dios hace bien las cosas, ¿no? Y la perspectiva escéptica no está muy abierta a creer eso. Ahora, si por histórico crítico simplemente nos referimos al sentido general de que hay que analizar lo que históricamente quiere decir un documento, pues ahí sí podemos estar más abiertos a analizar la cuestión, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, si vemos estrictamente los pasajes, no es que Dios en algún momento explícitamente le diga a Abraham, y tú vas a ver absolutamente todo el cumplimiento de esto en los mismos días de tu vida. El 100% de todos los bienes que van a salir a partir de este pacto que estoy haciendo contigo, eso lo vas a ver única y exclusivamente durante tus años de vida, ahí lo vas a ver completito el 100%. Entonces, como Dios no dice directamente eso, no es que esté, por decirlo así, incumpliendo un contrato, ¿no? Por otra parte, de todos modos, es cierto que, Abraham tuvo abundantes bienes, abundante tierra y abundantes hijos. Más conocido es el caso, pues, de Ismael, el hijo que tuvo con la esclava Agar, y luego el hijo de la promesa, Isaac. Pero cuando leemos la Biblia más a fondo nos vamos a enterar, aunque a veces hay personas que no lo saben, que Abraham tuvo más hijos. Ustedes busquen hijos de Abraham en internet y van a encontrar que Abraham tuvo varios hijos, no solo Isaac. En consecuencia, ya tendríamos varios hijos y de hecho estos hijos estuvieron a lo largo de diversos sitios, porque cuando se habla de la muerte de Abraham, se explica que esos hijos vinieron de diversas partes, en este sentido hablaríamos de la tierra, en el contexto de la tierra conocida, para ir donde Abraham. Entonces, digamos, bajo el contexto histórico en que se hallaba Abraham, básicamente se da que tiene múltiples hijos y que esos hijos están en múltiples partes de la tierra, tal como él entiende el término en ese mismo contexto histórico, por decirlo así. Pero sea lo que sea, no hay aquí, digamos, un incumplimiento de parte de Dios, porque como digo, Dios nunca es que puso una cláusula Abraham de el 100% de todas las bendiciones que surgirán, tú las vas a ver en tu vida. Adicionalmente, si creemos pues en la vida eterna y en lo que nos muestra el mismísimo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, de que Abraham está en una suerte de estado glorioso, trascendente, ¿no? Incluso se habla del seno de Abraham, puede ver las cosas que pasan en esta tierra. En Lucas 16, en la parábola de el rico y Lázaro, aparece Abraham, y Abraham es consciente de eventos que pasan en esta tierra, y por lo tanto, Abraham también será consciente de cómo han transcurrido las bendiciones, ¿no? Me queda tiempo para una o dos preguntas más nomás, porque sí tengo una reunión en un momento. Sí, sabemos eso. Bueno, Osmenderi Moreno desde Panamá. Entonces, solo con fe, el amor y buenas obras nos ganamos el reino de Dios. Alejandro, sabemos que tienes una mano alzada hace rato, debe estar casado con la mano alzada. Respondo rapidito la pregunta que me han formulado y luego vamos con la de Alejandro. Y ahí con eso. Correcto.
O sea, perfecto. Entonces, solo con fe, el amor y buenas obras nos ganamos el reino de Dios. En primer lugar, el reino de Dios es un regalo que nos es dado en la persona de Cristo, que Cristo compra en la cruz. Entonces, no es que nosotros podamos comprar la salvación con nuestro solo esfuerzo, ni con nuestra fe, ni con nuestras obras, llegamos a comprar propiamente la salvación como si fuese una cosa que nosotros mismos ganamos independientemente. Pero, si bien la salvación la ha comprado Cristo, Cristo no ha querido hacerlo en exclusión de nosotros, sino ha querido incorporar nuestra propia fe y nuestras obras también en ese proceso de consecución de la salvación. Por eso, el mismo Jesús en Mateo 19, 17, cuando le preguntan, Maestro, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Jesús responde, cumple los mandamientos. O sea, Jesús vincula el obtener la vida eterna con cumplir los mandamientos. Cuando yo he apelado a ese pasaje bíblico en el contexto de discusiones con protestantes sobre el asunto de la doctrina de la salvación solo por la fe, han salido por ahí algunos a decir, Dante, pero ese pasaje está haciendo referencia al antiguo pacto porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Yo no tengo problema con eso. Sigan leyendo la Biblia simplemente. Por ejemplo, Romanos 2.7, que es escrito por Pablo después de la muerte de Cristo en la cruz. Romanos 2.7 dice, a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, dará vida eterna. Entonces el apóstol está vinculando la obtención de la vida eterna a la perseverancia en las buenas obras. Pero esto no es porque nosotros, digamos, ganemos el cielo independientemente de Cristo, sino porque Cristo ha querido regalarnos el cielo de modo tal que esté incluido dentro de ese paquete el que con nuestras buenas obras podamos también conseguirlo, porque esas obras están habilitadas por la gracia de Cristo. Y no es una gracia irresistible, así que nuestro libre albedrío también está implicado en no resistir a dicha gracia. Entonces podemos decir que en la salvación está Cristo con su gracia sosteniendo nuestra fe y nuestras buenas obras, siendo que nosotros en esto nos movemos como criaturas libres. Bueno, vamos con la pregunta de Alejandro. Alejandro, alzate la mano, no sé si estás por ahí todavía. Eso es correcto, señor Dante. Mi pregunta es, usted me dirá, señor Dante, ¿es cierto que uno de los pactos más importantes de la Biblia es el que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí? Por medio de este, Dios prometió bendecir la nación entera y el pueblo comprometió a obedecer los provechosos de la ley de su creador. Éxodo 24:3. Sí, si esa es la pregunta, pues sí, es cierto, es un pacto muy importante, es precisamente el pacto noético. Estamos hablando de las tablas de la ley, distintivas, que sean distintivamente al pueblo judío, incluido esto de guardar el sábado, ¿no? Con ese elemento distintivo. Entonces, es un pacto fundamental, ¿no? Y a partir de ahí ha venido bendición para el mundo. Y esa bendición se ha dado sobre todo por medio de Jesucristo. O sea, el judío por medio del cual más se conocen las maravillas del pacto con el pueblo de Israel no es Moisés. No es Moisés. Es Jesús. O sea, Dios hizo el pacto con Moisés. Y los judíos, hoy en día, esos judíos que rechazan a Jesús se aferran a Moisés. Pero resulta que si hoy en día el pueblo a lo largo del mundo, las naciones de la tierra conocen tanto sobre la historia del pueblo judío y las escrituras judías, no es tanto por la persona de este gran judío, gran hombre santo llamado Moisés. No es por Moisés, sino sobre todo conocen todo esto por Jesús, porque en Él está la plenitud. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias por la información, muy perfecto, muchas gracias.